¿Alguna vez te has detenido a observar el silencio? No me refiero a la ausencia de ruido, sino a ese silencio que parece tener peso, una quietud que se siente como una mano fría apretando tu garganta. Dicen que el mundo que conocemos es apenas una delgada capa de pintura sobre una pared vieja y podrida. A veces la pintura se descascara, a veces, sin querer, metemos el dedo en una grieta y terminamos del otro lado. Y no hay nada más frágil en este universo que la seguridad que sentimos al dejar a nuestros hijos en manos de otros. Confiamos en las paredes coloridas, en las canciones infantiles, en el olor a crayones y pegamento. Pero, ¿qué pasaría si ese refugio se convirtiera en la puerta de entrada a un lugar donde el tiempo no tiene sentido? ¿Qué harías si buscaras a tu hijo y encontraras un abismo? Esta es la historia de Santiago, y es, también, una advertencia. Eran las 6:45 de la tarde. El tráfico de la ciudad era una serpiente de metal y luces rojas que no avanzaban. Santiago golpeaba el volante con desesperación, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la nuca. El reloj del tablero parecía burlarse de él. La guardería, el recreo mágico, cerraba a las 6. 45 minutos de retraso. Era la tercera vez en el mes. Podía imaginar la mirada de reproche de la directora, y peor aún, la carita de angustia de su pequeño Mateo, sentado en una silla diminuta, siendo el último niño en esperar. Cuando finalmente logró estacionarse, la calle estaba extrañamente vacía. No había otros padres, ni coches en doble fila, ni el bullicio habitual de la zona escolar. La guardería era una casa vieja, pintada de un amarillo chillón, que bajo la luz mortecina del atardecer se veía más bien como el color de la bilis. Santiago bajó del coche y corrió hacia la puerta principal. Estaba abierta. Al entrar, lo primero que lo golpeó no fue el sonido de los niños, sino un olor. Era un olor químico, penetrante, como si hubieran usado demasiado cloro para limpiar algo que se negaba a ser desinfectado. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban con un zumbido eléctrico que se le clavaba en los oídos como agujas. ¿Hola? ¿Hay alguien?, gritó Santiago. Su voz sonó pequeña, devorada por las paredes acolchadas. No hubo respuesta, solo el zumbido. Psst, psst. Caminó por el pasillo. Las puertas de los salones estaban entreabiertas. En el salón de los conejitos, las mesas estaban puestas, las sillas ordenadas, pero no había nadie. En el pizarrón, la fecha decía, «Hoy es siempre». Santiago sintió un escalofrío. Pensó que tal vez la maestra se había llevado a Mateo a la oficina principal. Se dirigió hacia el fondo, donde estaba el área de juegos y la sala de arte. Fue allí donde lo vio. Las paredes, antes decoradas con soles sonrientes y flores de cartulina, habían sido cubiertas por nuevos dibujos. Eran dibujos hechos con carboncillo negro, trazos erráticos y violentos. En todos ellos se repetía la misma escena. Figuras altas, sin rostro, con extremidades demasiado largas y orificios negros en lugar de ojos. Estas figuras sostenían de la mano a niños pequeños. Los niños en los dibujos no lloraban. Tenían las mismas cuencas vacías que sus captores. Santiago sintió que el estómago se le contraía. Buscó el nombre en la esquina de uno de los dibujos. Mateo. El papel estaba húmedo, como si las lágrimas de su hijo hubieran empapado el papel antes de que el carboncillo lo reclamara. «Mateo, hijo, si esto es una broma, ya basta», exclamó con la voz quebrada por el pánico. Entonces escuchó un sonido, un tintineo suave, como el de una campana de juguete. Provenía de la sala de psicomotricidad, donde se encontraba la gran piscina de pelotas. Santiago entró corriendo. La sala estaba iluminada por una luz cenicienta, que no parecía venir de las lámparas, sino de las ventanas que daban a un patio que él no recordaba que existiera. En el centro, la piscina de pelotas, un mar de esferas de colores primarios que parecían vibrar sutilmente. «Mateo, ¿estás ahí?», susurró, acercándose al borde. Vio algo moverse bajo el plástico. Una mano pequeña, un zapato rojo. El zapato de Mateo. Sin pensarlo, Santiago se lanzó a la piscina. Pero algo estaba mal, muy mal. Al caer, no sintió el fondo de cemento a los 50 centímetros habituales. Sus pies no tocaron nada. Se hundió. Las pelotas de plástico, que deberían ser ligeras, empezaron a sentirse pesadas, como piedras redondeadas que lo empujaban hacia abajo.
Trató de nadar hacia la superficie, pero el aire se volvió denso, con olor a tierra mojada y metal oxidado. El ruido de las pelotas chocando entre sí se transformó en un murmullo de 1000 voces susurrando en un idioma que no era humano. Se hundió más y más. La luz de la guardería se convirtió en un punto lejano y azulado, hasta que la oscuridad lo tragó por completo. Cerró los ojos, sintiendo la presión en sus pulmones, esperando el final. Pero el final no llegó. Santiago sintió un golpe seco contra un suelo de arena gris. Tosió, expulsando un aire que sabía a ceniza. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en la guardería El Recreo Mágico. O al menos, no en la versión que él conocía. Estaba en un playground, un patio de juegos infinito, bajo un cielo de un color amarillo podrido, sin sol y sin estrellas. El aire estaba estancado. A su alrededor, los columpios se mecían solos, produciendo un chirrido metálico rítmico. Creak, croak, creak. No había viento. «Bienvenido a la guardería del silencio, papá», susurró una voz detrás de él. Santiago se giró bruscamente. No era Mateo, era una figura que vestía el uniforme de la maestra, pero su piel tenía el color del papel periódico viejo y sus ojos eran solo 2 pozos de alquitrán profundo. «¿Dónde está mi hijo?», rugió Santiago, aunque sus piernas temblaban. La mujer, o lo que fuera, señaló hacia una estructura de metal oxidado, un tobogán que parecía perderse en las nubes de azufre. «Aquí el tiempo es un círculo, Santiago. Mateo ha estado esperándote durante 20 años. Y también llegó hace 5 minutos». Santiago corrió hacia el tobogán. En la cima, vio una silueta pequeña. «¡Mateo!». El niño se giró. Era Mateo, pero su rostro estaba pálido, casi traslúcido. Tenía un dibujo en la mano. «Papá, llegaste tarde», dijo el niño. Su voz no tenía la calidez de un niño de 5 años. Sonaba como el eco en una cueva profunda. «Ellos dijeron que si llegabas tarde, te quedarías a jugar con nosotros para siempre». Santiago intentó subir, pero los peldaños del tobogán se estiraban, alejándose de él. Miró a su alrededor y vio a otros niños saliendo de las sombras, decenas de ellos, todos con ropas de diferentes épocas, overoles de los 80, gorras de los 90, uniformes modernos, todos con los ojos negros, todos rodeando al padre que llegó tarde. Los juguetes empezaron a moverse con más violencia. Un carrusel cercano comenzó a girar a una velocidad imposible, emitiendo una música de feria distorsionada, lenta y aterradora. Las figuras de los dibujos, los hombres de negro, empezaron a emerger de la arena gris como árboles secos creciendo en segundos. Santiago comprendió entonces la naturaleza de Siete Alem. No era solo otra dimensión, era el vertedero de lo que el mundo real olvidaba o descuidaba. Era el lugar donde terminan las cosas que se pierden en las grietas del tiempo. «Mateo, dame la mano. Tenemos que saltar de regreso a la piscina», gritó Santiago, logrando alcanzar el primer peldaño. Mateo lo miró con una tristeza infinita. «Ya no hay piscina, papá. Solo hay arena. Y la arena tiene hambre». En ese momento, el suelo bajo los pies de Santiago empezó a succionarlo. La arena gris era como arenas movedizas, pero fría como el hielo. Vio cómo los hombres de negro se acercaban, sus dedos largos y delgados extendiéndose hacia su cuello. Desesperado, Santiago cerró los ojos y recordó el olor de Mateo, el peso de su hijo dormido en sus brazos, la luz del sol real. Se aferró a ese recuerdo con una fuerza violenta, negándose a aceptar la podredumbre de ese lugar. Sintió un tirón violento en el pecho, como si un anzuelo lo arrastrara hacia arriba. ¡Plash! El sonido de plástico golpeando plástico lo ensordeció. Santiago emergió de la piscina de pelotas, jadeando, escupiendo el sabor a ceniza. La luz fluorescente parpadeaba sobre él. Estaba de vuelta en la guardería. El silencio ahora era el silencio normal de un edificio vacío. Salió de la piscina tropezando, con el corazón martilleando contra sus costillas. «¡Mateo, Mateo!». Corrió hacia la oficina de la directora. La puerta estaba cerrada. La golpeó con furia hasta que se abrió. Allí, sentada en un rincón, estaba la maestra de Mateo, llorando silenciosamente. A su lado, Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando. «¡Señor Santiago! ¡Gracias a Dios!», exclamó la maestra, con voz temblorosa. Hubo un apagón. Las luces se fueron y yo no podía encontrar la puerta. Parecía que los pasillos no terminaban nunca. Estábamos atrapados.
Santiago no escuchó. Se lanzó hacia su hijo y lo abrazó con una fuerza desesperada. Mateo estaba tibio, olía a jabón y a niño. Estaba vivo, estaba ahí. «Tranquilo, papá», dijo Mateo, devolviéndole el abrazo. «Solo estábamos jugando a las escondidas». Santiago se apartó un poco para mirar el rostro de su hijo. Mateo le sonrió, pero en sus pupilas, por un segundo, Santiago creyó ver un destello de ese cielo amarillo podrido. «Vámonos de aquí», dijo Santiago, tomando la mochila del niño. «Ahora mismo». Mientras salían por el pasillo, Santiago evitó mirar los dibujos en las paredes. No quería ver si habían cambiado. No quería saber si las figuras de ojos negros seguían ahí. Subieron al coche y Santiago condujo como un loco, alejándose de El Recreo Mágico. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero casi de inmediato. Al llegar a casa, Santiago cargó al niño para llevarlo a su cama. Al dejarlo sobre las sábanas, algo cayó del bolsillo del pantalón de Mateo. Era un pequeño trozo de papel, arrugado y manchado de algo gris, parecido a la ceniza. Santiago lo desdobló con manos temblorosas. Era un dibujo. En él se veía a Santiago sentado en el suelo de un playground gris, rodeado de niños con ojos negros. Y debajo del dibujo, en una caligrafía que no pertenecía a un niño de 5 años, estaba escrito: «Llegaste tarde, papá, pero no te preocupes, una parte de ti se quedó allá con nosotros para que nunca volvamos a estar solos». Santiago miró a su hijo dormido. Luego se miró las manos. Estaban pálidas, casi traslúcidas bajo la luz de la lámpara. Y entonces lo escuchó. Desde algún lugar profundo de la casa, donde no debería haber nada más que sombras, llegó el sonido tenue, rítmico y metálico de un columpio meciéndose en el vacío. Creak, croak, creak. La puerta a 7 Alem no se cierra con una llave, se cierra con un olvido. Y Santiago sabía que, a partir de esa noche, el silencio nunca volvería a ser solo silencio, porque cuando el abismo te mira, no solo te observa, se queda con un pedazo de tu alma para decorar sus paredes. Ten cuidado la próxima vez que llegues tarde. Ten cuidado con los lugares que huelen demasiado a cloro, porque en las grietas de nuestra realidad, los niños de ojos negros siempre están buscando a alguien que les cuente un cuento antes de que el tiempo se detenga para siempre. Buenas noches, si es que puedes volver a dormir.